Mi nombre es Rubio de la Cruz Carlos Javier. Hablaré sobre los cálculos de parámetros de motores hidráulicos. Primeramente hablaré sobre las definiciones de los parámetros. Desplazamiento C sub índice m, caudal Q sub índice m, torque T sub índice m, potencia pot sub índice m, eficiencia N sub índice m, número de revoluciones N mayúscula subíndice M, diámetro de los pistones D subíndice K, excentricidad E, número de pistones Z, diámetro medio entre los pistones D mayúscula subíndice K, ángulo de inclinación alfa, radio medio del barril de cilindros R subíndice H. Los motores hidráulicos se clasifican según 4 parámetros. El primero de ellos es el desplazamiento, el segundo es el torque, el tercero es la presión máxima y el cuarto es la potencia. El desplazamiento de un motor hidráulico es la cantidad de fluido requerido para dar una revolución. El significado de desplazamiento difiere en los motores y las bombas, ya que en las bombas es la cantidad de fluido que es desplazado en una revolución y en un motor es la cantidad de fluido que se requiere para que el motor dé una revolución. Sin embargo, ambos desplazamientos poseen las mismas unidades de volumen sobre revolución, como podría ser centímetros cúbicos sobre revolución, pulgadas cúbicas sobre revolución, entre otras. El desplazamiento de los motores hidráulicos se denota como C subíndice M. El caudal requerido para mover un motor hidráulico a un cierto número de revoluciones por minuto se calcula utilizando la siguiente ecuación, la cual nos dice que el caudal va a ser igual al desplazamiento C subíndice M multiplicado por el número de revoluciones por minuto requeridas dividido en la eficiencia volumétrica del motor. El siguiente parámetro clave en los motores hidráulicos es el torque, el cual se define como el esfuerzo de rotación. El concepto de torque es el equivalente a la fuerza de un cilindro hidráulico. El torque se calcula utilizando la siguiente ecuación, la cual se compone del desplazamiento multiplicado del diferencial de presión a través del motor. Este diferencial de presión sería la presión de entrada menos la presión de salida del motor. Y por último tenemos la eficiencia mecánica del motor. El tercer parámetro es la presión máxima y normalmente se entiende esta como la presión máxima que puede resistir el motor hidráulico antes de fallar. Y por otro lado, como ya vimos en la ecuación de torque, la presión o el diferencial de presión del motor hidráulico va a ser quien determina cuánto torque va a desarrollar el motor. Finalmente tenemos la potencia, la cual se define como el producto entre el torque y la velocidad de giro del motor. Si reemplazamos de las ecuaciones anteriores el torque y la velocidad de giro, vamos a tener el producto de 4 parámetros: el diferencial de presión, el caudal, la eficiencia mecánica y la eficiencia volumétrica. El siguiente cuadro resume los efectos sobre 3 parámetros: velocidad, presión y torque, cuando se cambian las condiciones de entrada del motor. El primer cambio es un aumento en la presión de taraje. Cuando eso sucede, la velocidad y la presión de trabajo no tienen ningún efecto. Sin embargo, el torque disponible que puede desarrollar el motor aumenta, ya que tenemos un diferencial de presión mayor. El segundo cambio va a ser una disminución de la presión de taraje, es decir, el contrario al primer cambio. Entonces, de nuevo, la velocidad y la presión de trabajo no van a tener ningún efecto. Sin embargo, el par disponible va a disminuir. El tercer cambio es un aumento del caudal y, como ya vimos anteriormente, cuando se aumenta el caudal disponible en el eje del motor va a aumentar. Sin embargo, la presión de trabajo y el par disponible permanecen sin ningún cambio. Ahora, ante una disminución de caudal, entonces la velocidad disponible en el eje del motor va a disminuir y de nuevo la presión de trabajo y el par disponible permanecen sin ningún cambio.
Ahora, si aumentamos el desplazamiento de un motor mientras suministramos caudal constante, entonces la velocidad disminuye, asimismo la presión de trabajo disminuye y el par o torque disponible aumenta. Siempre hay una relación inversa entre par y velocidad entre sí. Entonces, si se aumenta la velocidad, disminuye el par, pero si disminuye la velocidad, aumenta el par. Ahora, cuando se disminuye el desplazamiento, va a suceder todo lo contrario. La velocidad va a aumentar, la presión de trabajo va a aumentar y el torque disponible va a disminuir. Motores de pistones radiales. El desplazamiento de ese tipo de motores está determinado por tres parámetros: el diámetro de los pistones, el número de pistones y la excentricidad. Durante la operación es imposible modificar tanto el diámetro de los pistones como el número de ellos, por lo tanto la única alternativa para variar el desplazamiento de un motor de pistones radiales durante su operación es modificar la excentricidad a la que se encuentra ubicada el barril de cilindros con respecto al anillo. Para calcular el desplazamiento de un motor de pistones radiales a partir de sus parámetros geométricos, podemos usar la siguiente ecuación, la cual nos dice que el desplazamiento va a ser igual a d subíndice k al cuadrado, lo cual es el diámetro de los pistones, por pi sobre 4 por 2 por e, que es la excentricidad a la que se encuentra el barril de cilindros con respecto al anillo, y por z, que es el número de pistones. Motor de pistones axiales. El desplazamiento de un motor de pistones axiales en línea depende del área transversal, el número y la carga de los pistones. De esta manera podemos definir C subíndice m como el desplazamiento, que sería igual al área del pistón por la carga de los pistones y por el número de ellos. El área del pistón sería igual a d subíndice k al cuadrado por pi sobre 4, donde d subíndice k es el diámetro de los pistones. La carga sería igual a d mayúscula subíndice k por la tangente de alfa, donde d subíndice k es el diámetro medio entre los pistones, diámetro medio del barril de cilindros, y alfa es el ángulo de inclinación de la placa basculante, y finalmente tenemos de nuevo z, que es el número de pistones. Motores de pistones axiales en ángulo. El desplazamiento de este tipo de motores depende del área transversal de los pistones, la carrera y el número de los mismos. De este modo podemos definir C subíndice m como el desplazamiento, y sería igual al producto del área del pistón por la carrera y por el número de ellos. El área del pistón va a ser igual a d subíndice k al cuadrado por pi sobre 4, donde d subíndice k es el diámetro de cada pistón. La carrera se puede definir como 2r subíndice h por el seno de alfa, donde r subíndice h es el radio medio del barril de cilindros y alfa es el ángulo de inclinación del eje de salida con respecto al barril de cilindros. Y finalmente tenemos z, que es el número de pistones. Si se desea variar el desplazamiento de un motor de pistones axiales en ángulo, debemos variar algunos de los parámetros que definen su desplazamiento en esta ecuación. Empecemos con el área de pistón. Es claro que el área del pistón, más específicamente su diámetro, no se puede variar durante la operación. Este parámetro se descarta. El número de pistones tampoco se puede variar durante la operación. El único parámetro a variar sería la carrera de los pistones. La carrera se compone del radio del barril de cilindros y del ángulo de inclinación. El radio no se puede modificar durante la operación. El único parámetro para variar el desplazamiento de un motor de pistones axiales en ángulo es el ángulo de inclinación entre el eje de salida y el barril de cilindros. Esto sería todo de mi parte.